Todavía recuerdo el momento exacto en que mi vida cambió para siempre. Era un martes por la tarde, uno de esos días grises de noviembre en Madrid que parecen estirarse eternamente. Había comprado el boleto de la lotería por costumbre, como hacía cada semana desde que mi abuelo me enseñó que quien no juega, no gana. Nunca esperé realmente ganar algo. Era más bien un ritual, una pequeña ofrenda a la esperanza. Estaba preparando la cena cuando decidí revisar los números. El telediario sonaba de fondo, y apenas prestaba atención mientras cortaba cebollas para el sofrito. Tomé el móvil distraídamente y abrí la aplicación de loterías. Introduje mi número y esperé. Lo que vi a continuación me hizo soltar el cuchillo, que cayó sobre la encimera con un estruendo metálico. Premio: 18 millones de euros. Releí la cifra una y otra vez, convencido de que había un error, de que mis ojos me engañaban o de que la aplicación estaba fallando. Pero no. Los números coincidían perfectamente. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos, ahogando el sonido de la televisión. Me senté lentamente en el taburete de la cocina, con las piernas temblorosas y la respiración entrecortada. 18 millones de euros. Una fortuna, mi fortuna. En ese instante, mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder, tomé una decisión que cambiaría todo lo demás. No se lo contaría a nadie, ni a mi madre, ni a mis hermanos, ni siquiera a Elena, mi novia desde hacía 3 años. El secreto sería solo mío, al menos por ahora. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de normalidad y surrealismo. Me levantaba, me duchaba, iba a trabajar en el taller mecánico de mi tío como siempre. Sonreía a los clientes, bromeaba con mis compañeros y comía bocadillos en el descanso. Pero por dentro, era otro hombre. Un hombre con 18 millones de euros esperando ser reclamados. Durante las cenas familiares de los domingos en casa de mi madre, observaba a todos con nuevos ojos. A mi hermano mayor, Javier, siempre quejándose de su trabajo en la constructora. A mi hermana Lucía, presumiendo de su nuevo ascenso en la multinacional donde trabajaba. A mis primos, tíos y demás parientes que aparecían religiosamente para disfrutar de la paella dominical. Todos ellos, mi familia, las personas que supuestamente más me querían en el mundo. ¿Pero me querían realmente a mí, o solo a la versión de mí que conocían? ¿Seguirían tratándome igual si supieran de mi fortuna? La duda me carcomía por dentro. Una noche, mientras cenaba con Elena en nuestro restaurante favorito del barrio de Malasaña, la observé hablar entusiasmada sobre sus planes de abrir, algún día, su propia tienda de ropa. Ojalá tuviera el capital para empezar, dijo con un suspiro. Las palabras se me atragantaron. Podría darle el dinero ahora mismo. Podría cambiar su vida con un simple gesto. Pero algo me detenía. ¿Y si pedimos un préstamo juntos?, sugirió ella, tomando mi mano por encima de la mesa. En unos años podríamos tenerlo todo pagado. Asentí, sonriendo débilmente, mientras la culpa me oprimía el pecho. Le estaba mintiendo a la mujer que amaba. Pero necesitaba saber. Necesitaba estar seguro. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, comencé a elaborar un plan. Una prueba que me permitiría ver a las personas de mi entorno tal como eran realmente, sin filtros ni máscaras. Quería conocer sus verdaderas caras antes de que el dinero pudiera distorsionarlo todo. Me imaginé escenarios cada vez más oscuros. ¿Aparecerían de repente viejos amigos ofreciendo sonrisas envueltas en agendas ocultas? ¿Me vería mi familia como un banco andante? ¿Cambiaría Elena, convirtiéndose en alguien a quien el dinero importaba más que yo? La idea me atormentaba. Durante 300 días, investigué en Internet, busqué asesoramiento legal anónimo y planifiqué cuidadosamente los siguientes pasos. Reclamé el premio utilizando todas las protecciones legales disponibles para mantener mi identidad en secreto. El dinero fue transferido a cuentas seguras, invisible para todos excepto para mí y los pocos profesionales obligados por confidencialidad.
Cada vez que mi móvil sonaba con un mensaje de mi madre preguntándome si iría a comer el domingo, o de Elena sugiriendo planes para el fin de semana, sentía que vivía una doble vida. Por fuera, seguía siendo Miguel, el mecánico de 32 años que luchaba por llegar a fin de mes. Por dentro, era un hombre con un secreto que pesaba tanto como los millones que ahora poseía. Finalmente, después de semanas de darle vueltas, decidí poner en marcha mi plan. Sería una historia cuidadosamente elaborada, una mentira que, paradójicamente, me ayudaría a descubrir la verdad. Fingiría estar en una situación financiera desesperada. Les diría a todos que había cometido un error terrible, que había invertido dinero que no tenía, y ahora estaba hundido en deudas. El plan era simple pero efectivo. Aquellos que realmente me apreciaban por quien era, me ayudarían sin dudarlo. Los que solo valoraban lo que podía ofrecerles, se alejarían. Y así, con esa decisión tomada, me preparé para la función más importante de mi vida. La primera persona a quien se lo contaría sería mi madre. Después, uno por uno, iría poniendo a prueba a todos los que me rodeaban. El pensamiento me provocaba un nudo en el estómago, pero la determinación era más fuerte. Necesitaba saber, merecía saber. Esa noche, mientras miraba por la ventana las luces de Madrid, sentí una extraña mezcla de poder y soledad. Tenía más dinero del que podría gastar en toda mi vida, pero me sentía más aislado que nunca. El secreto, mi secreto, se había convertido en una barrera invisible que me separaba del resto del mundo. Mañana comenzaría la prueba. Mañana descubriría quién realmente me quería por quien era y quién solo veía en mí lo que podía obtener. Y aunque temía las respuestas, sabía que no había vuelta atrás. La verdad, por dolorosa que fuera, siempre sería mejor que la duda. La historia que inventé era sencilla pero creíble. Había invertido todos mis ahorros e incluso pedido un préstamo considerable para entrar en un negocio de importación de piezas de automóviles. El socio, un supuesto amigo de un amigo, había desaparecido con todo el dinero, dejándome con una deuda de 45.000 euros. Los acreedores me presionaban, amenazaban con embargar mi piso y mis pocas pertenencias. Necesitaba ayuda urgente. Ensayé la historia frente al espejo varias veces. Practiqué el tono de voz, la mirada abatida, los gestos de desesperación. No fue difícil. El miedo que sentía era real, aunque por motivos diferentes. Temía lo que estaba a punto de descubrir sobre las personas que me rodeaban. El domingo siguiente, durante la comida familiar, decidí que era el momento. Mi madre había preparado su famosa paella, y todos estábamos reunidos alrededor de la minibus mesa, mis hermanos Javier y Lucía, mi tío Ramón y su esposa Carmen, mis primos Alberto y Sofía. Era una escena típica de domingo en casa de los Sánchez. Las risas, las conversaciones cruzadas, el tintineo de los cubiertos contra los platos. Esperé hasta el postre, cuando todos estaban saciados y relajados. Entonces, con la voz ligeramente temblorosa, pedí su atención. «Tengo que contaros algo», dije, sintiendo cómo todos los ojos se posaban en mí. «Estoy en problemas, graves problemas económicos». La conversación se detuvo. Mi madre dejó la cuchara de servir suspendida. En el aire, procedí a contar mi historia fabricada, detallando el engaño del que supuestamente había sido víctima, la magnitud de la deuda y la desesperación que sentía. A medida que hablaba, las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. No eran lágrimas fingidas, eran reales, nacidas del miedo a lo que estaba a punto de descubrir. «Necesito ayuda», concluí, con la voz quebrada. «He intentado solucionarlo por mi cuenta, pero no puedo. Los bancos no me dan más crédito, y si no consigo al menos una parte del dinero para la semana que viene, lo perderé todo». El silencio que siguió fue denso, incómodo. Vi cómo intercambiaban miradas, cómo se revolvían en sus asientos. Mi madre fue la primera en hablar. «Hijo,
¿Cómo has podido ser tan insensato? ¿Por qué no nos consultaste antes de meterte en ese negocio? No era la reacción que esperaba. No había ofrecido ayuda, solo reproche. Agaché la cabeza, asumiendo el papel del hijo arrepentido. Lo sé, mamá. Fue una estupidez. Pero ahora necesito salir de esto. Mi hermano Javier carraspeó, visiblemente incómodo. Miguel, sabes que acabo de comprar el piso. Estoy hasta el cuello con la hipoteca. Apenas me queda para vivir cada mes. Lucía, mi hermana, asintió con gesto grave. Y yo estoy ahorrando para la boda. Todo nuestro dinero está comprometido para el año que viene. Uno a uno, fueron encontrando excusas. Mi tío Ramón mencionó los estudios universitarios de sus hijos. Mi prima Sofía habló de una reciente reducción de sueldo. Alberto ni siquiera se molestó en dar explicaciones. Simplemente dijo que no estaba en posición de ayudar a nadie. Mientras los escuchaba, sentía un peso cada vez mayor en el pecho. No era por el dinero. Como bien sabía, no necesitaba realmente su ayuda económica. Era por la facilidad con la que se distanciaban de mi problema, por la rapidez con la que encontraban razones para no implicarse. Entiendo, dije finalmente, con una sonrisa triste. Solo pensé que podríais ayudarme, pero comprendo vuestra situación. Mi madre se levantó y comenzó a recoger los platos, como si la conversación hubiera terminado. Encontrarás una solución, hijo. Siempre has sido espabilado, y si necesitas venir a vivir aquí una temporada, mientras lo solucionas, tienes tu habitación disponible. Era su manera de ofrecer ayuda, supongo. Un techo, si lo perdía todo. Pero ni un euro para evitar que eso sucediera. Al día siguiente, quedé con Elena en una cafetería cerca de su trabajo. Le conté la misma historia, observando atentamente sus reacciones. Vi la preocupación en sus ojos, el gesto de incredulidad y luego algo más: decepción. No puedo creer que hayas hecho algo así sin consultarme, dijo, removiendo nerviosamente su café. Pensaba que teníamos planes juntos, Miguel. ¿Cómo vamos? ¿A abrir la tienda ahora? ¿Cómo vamos a comprar una casa? Sus preguntas me golpearon como bofetadas. No había preguntado cuánto necesitaba, ni cómo podría ayudarme. Solo pensaba en cómo mi problema afectaba a sus planes. Lo siento, murmuré, aunque lo que realmente sentía era una profunda desilusión. No pensé que saldría mal. Elena suspiró, estirando la mano para tomar la mía. Te quiero, Miguel. Pero esto cambia las cosas. Necesito tiempo para pensar en lo que significa para nosotros. Esa noche, solo en mi apartamento, repasé mentalmente todas las conversaciones, la respuesta de mi familia, la reacción de Elena. Ninguno había ofrecido ayuda real. Ninguno había mostrado el tipo de amor incondicional que esperaba. La revelación era amarga, pero necesaria. Durante los días siguientes, amplié el círculo. Hablé con amigos cercanos, con compañeros de trabajo. La historia era siempre la misma, y las respuestas, predeciblemente similares. Excusas, consejos no solicitados, incluso alguna que otra lección moral. Pero nadie, absolutamente nadie, ofreció un apoyo tangible. Carlos, mi supuesto mejor amigo desde la adolescencia, se limitó a invitarme a una cerveza para animarme. Cuando insinué que necesitaba dinero, su expresión cambió sutilmente. Tío, sabes que si pudiera te ayudaría, pero con el alquiler y el coche nuevo, apenas llego a fin de mes. El mismo Carlos que se había ido de vacaciones a Tailandia hacía apenas 2 meses. El mismo que presumía de su reloj nuevo en Instagram. Mi jefe en el taller, mi tío Ramón, me llamó a su despacho después de que corriera la voz sobre mis problemas. Esperaba algún tipo de ayuda, quizás un adelanto, del sueldo. En lugar de eso, me dio un sermón sobre la responsabilidad financiera. Miguel, me preocupa tu situación, pero más me preocupa tu juicio.
Un mecánico no debe meterse en negocios que no entiende. Dedícate a lo tuyo, chaval. Y si necesitas horas extra para ganar más, puedo intentar arreglarlo. Agradecí la oferta con una sonrisa forzada, aunque por dentro sentía una mezcla de rabia y tristeza. Horas extra. Esa era su solución para una deuda de 45.000 euros. Una semana después de iniciar mi experimento, la lista de decepciones era larga y dolorosa. Cada persona a la que había acudido me había fallado de alguna manera. No era solo por el dinero, era por la falta de empatía, por la facilidad con la que todos daban un paso atrás cuando las cosas se ponían difíciles. Elena me envió un mensaje pidiéndome un tiempo. Mi madre me llamaba a diario, pero solo para preguntarme si ya había solucionado el problema. Mis amigos comenzaron a evitarme, como si mi mala suerte fuera contagiosa. Me sentía más solo que nunca, rodeado de una fortuna que nadie conocía y de un amor que, aparentemente, nadie estaba dispuesto a darme sin condiciones. La ironía era dolorosa. Tenía todo el dinero del mundo, pero no podía comprar lo único que realmente deseaba. A medida que pasaban los días, el peso de la verdad se volvía cada vez más difícil de soportar. Cada llamada ignorada, cada mensaje sin respuesta, cada excusa elaborada para evitar ayudarme, se clavaba como una pequeña daga en lo que quedaba de mi confianza en los demás. Por las noches, tumbado en la cama, repasaba mentalmente la lista de personas que me habían dado la espalda. Era una letanía dolorosa, un recordatorio constante de que los lazos que creía inquebrantables eran en realidad frágiles hilos sostenidos por la conveniencia. Mi madre, que siempre había presumido de que la familia es lo primero, ahora apenas me preguntaba cómo estaba llevando la situación. Sus llamadas se habían vuelto breves y superficiales. ¿Has hablado con el banco? ¿Has intentado negociar con los acreedores? Preguntas prácticas, distantes, como si hablara con un conocido lejano y no con su hijo. Lucía, mi hermana, había dejado de invitarme a sus cenas de los viernes, donde solía reunir a amigos y familiares. Cuando le pregunté directamente el motivo, su respuesta fue reveladora. Pensé que no te apetecería venir, con todo lo que tienes encima. Pero yo sabía la verdad. No quería que contaminara su círculo social con mis problemas, que empañara la imagen perfecta que tanto se esforzaba en proyectar. Javier había pasado de ser mi hermano mayor, mi confidente, a convertirse prácticamente en un extraño. Antes solíamos quedar al menos una vez por semana para ver el fútbol o tomar unas cañas. Ahora siempre estaba ocupado, siempre tenía algún compromiso ineludible. Ya quedaremos cuando estés mejor, tío, me decía, como si mi situación financiera fuera una enfermedad contagiosa. Elena, después de pedirme un tiempo, me llamó para tener la conversación. Nos encontramos en el mismo café donde le había contado mi supuesta desgracia. Su rostro mostraba una mezcla de lástima y determinación. Lo he pensado mucho, Miguel, comenzó, evitando mirarme a los ojos. Y creo que lo mejor es que terminemos. No puedo construir una vida con alguien que toma decisiones tan irresponsables. No es solo el dinero, es lo que representa. La falta de comunicación, la impulsividad. Asentí lentamente, absorbiendo cada palabra como un golpe. 3 años juntos, planes de futuro, promesas de amor, eterno. Todo eso se desvanecía ante la primera prueba real. No había preguntado ni una sola vez cuánto necesitaba. No había ofrecido ayuda, ni siquiera moral. Solo juicio y abandono. Entiendo, respondí finalmente, con una calma que la desconcertó. Supongo que esto dice mucho sobre lo que significaba nuestro amor. No es justo que digas eso, protestó con lágrimas en los ojos. Te quiero, Miguel, pero no puedo seguir adelante sabiendo que podrías volver a hacer algo así. ¿Y si tuviéramos hijos? ¿Y si...? La dejé hablar, exhalar todas sus justificaciones. Pero en mi mente, la sentencia ya estaba dictada.
Elena. No me amaba a mí. Amaba la idea de un futuro seguro, previsible, sin sobresaltos. Y yo ya no encajaba en esa imagen. Esa noche, caminando solo por las calles de Madrid, me sentí extrañamente liberado. Había perdido a la mujer que creía amar, pero había ganado una verdad invaluable. El dolor era real, pero también lo naí era la claridad que ahora poseía. Mi círculo social se fue reduciendo hasta convertirse en apenas un puñado de conocidos que me saludaban por compromiso. Los que antes me llamaban para salir, ahora tenían siempre una excusa. Los que antes escuchaban mis historias con interés, ahora consultaban el reloj constantemente cuando estaban conmigo. En el trabajo, la situación no era mejor. Mi tío, Ramón, había pasado de tratarme como a un sobrino a tratarme como a un empleado problemático. Me asignaba los trabajos más duros, los clientes más difíciles. Era su forma de castigarme por mi supuesta irresponsabilidad. Los compañeros, siguiendo su ejemplo, comenzaron a distanciarse. Las bromas en el taller ya no me incluían. Los descansos para el café se producían cuando yo estaba ocupado. Una tarde, después de un día particularmente duro, escuché sin querer una conversación entre mi tío y Luis, otro mecánico. Hablaban de mí. ¿Crees que deberíamos despedirlo?, preguntaba Luis. Con sus problemas, no está al 100%. Mi tío suspiró audiblemente. Es mi sobrino, coño. No puedo echarlo así. Pero sí, está distraído, comete errores. Si sigue así... No necesité escuchar más. Salí del taller sin que me vieran y me dirigí a un bar cercano. Pedí una cerveza y me senté en un rincón oscuro, dejando que la realidad me golpeara con toda su fuerza. Mi propio tío, el hermano de mi padre fallecido, consideraba despedirme en mi momento más vulnerable. Esa noche, revisé mentalmente a todas las personas que había puesto a prueba. Familia, amigos, compañeros, mi novia. Todos habían fallado. Todos habían demostrado que su amor, su amistad, su lealtad, tenían límites muy claros. Límites que yo había sobrepasado sin ni siquiera intentarlo realmente. La ironía de 1906, la situación no se me escapaba. Tenía 18 millones de euros esperándome, y sin embargo, me sentía como el hombre más pobre del mundo, rico en dinero, pobre en conexiones genuinas. Al día siguiente, tomé una decisión. Dejaría el trabajo en el taller. Me alejaría de todos aquellos que me habían dado la espalda. Comenzaría una nueva vida, con mi fortuna oculta pero con la sabiduría recién adquirida sobre la naturaleza humana. Redacté mi carta de renuncia y se la entregué a mi tío personalmente. Su sorpresa fue evidente. ¿Te vas? ¿Ahora? ¿Con todos los problemas que tienes? Precisamente por eso, respondí, manteniendo mi voz firme. Necesito un nuevo comienzo. No encontrarás trabajo fácilmente con tu situación, advirtió, entre preocupado y molesto. La gente habla, Miguel, y tu reputación, me las arreglaré. Le corté, sin darle más explicaciones. Al salir del taller por última vez, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. Era el fin de una etapa, el cierre de múltiples capítulos de mi vida. Pero también era el comienzo de algo nuevo, algo que aún no podía definir completamente. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, hice una lista. Una lista de todas, las personas que me habían decepcionado, que habían fallado mi prueba, y junto a cada nombre, escribí la lección que me habían enseñado sin querer. Era un ejercicio doloroso pero necesario, un recordatorio de que el amor incondicional, ese del que tanto hablan las películas y las canciones, era mucho más escaso de lo que jamás hubiera imaginado. Cuando terminé la lista, la guardé en un cajón. No como un recordatorio de rencor, sino como una promesa a mí mismo. Nunca más confiaría ciegamente. Nunca más daría por sentado el amor o la lealtad de nadie. El experimento había terminado, y los resultados eran devastadores. Pero entre las ruinas de mis relaciones,
entre los escombros de lo que creía conocer sobre las personas que me rodeaban, una pequeña luz comenzaba a brillar. La luz de la verdad, por dolorosa que fuera. Y con esa luz, quizás, podría finalmente encontrar mi camino hacia una vida más auténtica. Me acosté esa noche con la extraña sensación de que, a pesar de todo lo perdido, había ganado algo invaluable. La capacidad de ver a las personas tal como eran, sin filtros ni idealizaciones. Y con ese pensamiento, me dejé llevar por el sueño, preguntándome qué me depararía el futuro ahora que mis ojos estaban finalmente abiertos. Los días se sucedían con una monotonía gris. Había alquilado un pequeño apartamento en Vallecas, lejos de mi antiguo barrio, donde nadie me conociera. Pasaba los días explorando la ciudad como un turista en su propia tierra, visitando museos que nunca había tenido tiempo de ver, sentándome en cafeterías a observar a la gente pasar. Por las noches, planeaba cuidadosamente cómo utilizaría mi fortuna una vez decidiera hacerla pública. No había contactado con mi familia desde mi renuncia al taller. Mi madre me había llamado varias veces, pero sus mensajes en el contestador siempre giraban en torno a lo mismo. ¿Por qué has dejado el trabajo? ¿Cómo vas a pagar tus deudas ahora? Nunca preguntaba cómo estaba yo, cómo me sentía. Era como si mi valor como hijo estuviera directamente relacionado con mi capacidad para resolver problemas prácticos. Una tarde de domingo, mientras caminaba sin rumbo por el Retiro, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocí. Dudé en contestar, pero finalmente lo hice. «Miguel, soy Carmen, la tía Carmen». Me quedé paralizado por un momento. Carmen era la esposa de mi tío Ramón, la mujer que siempre estaba en segundo plano en las reuniones familiares, la que servía la comida y preguntaba discretamente si alguien quería más vino. Nunca habíamos tenido una relación especialmente cercana. Era simplemente la tía Carmen. «Hola, tía», respondí con cautela. «¿Cómo has conseguido este número?» «Tu madre me lo dio», explicó. «Estoy preocupada por ti, Miguel. He oído lo que pasó, lo de tu deuda y que has dejado el trabajo. Podríamos vernos. Necesito hablar contigo». Algo en su tono me hizo aceptar. Quedamos para el día siguiente en una cafetería cerca de la Puerta del Sol. Llegué temprano y la esperé con cierta aprensión. ¿Qué querría? ¿Venía a juzgarme como los demás? ¿A darme lecciones de vida? La vi entrar y buscarme con la mirada. A sus 58 años, Carmen seguía teniendo ese aire de dignidad tranquila que siempre la había caracterizado. Vestía sencillamente, como era habitual en ella. Pantalones oscuros, una blusa azul pálido, un pañuelo al cuello. Se acercó a mi mesa, con una sonrisa tímida. «Gracias por venir», dijo mientras se sentaba. «No estaba segura de que aceptarías». «¿Por qué no iba a hacerlo?», le pregunté, quizás con más brusquedad de la que pretendía. Carmen me miró directamente a los ojos, algo que rara vez hacía. «Porque nuestra familia no te ha tratado bien últimamente, y lo siento». Sus palabras me desarmaron. No esperaba una disculpa, y menos de alguien que técnicamente no me había hecho nada. «No tienes por qué disculparte, tía. Tú no has hecho nada». «Precisamente», respondió con una sonrisa triste. «No he hecho nada, y eso es igual de malo». Pedimos café, y durante unos minutos hablamos de cosas triviales: el tiempo, las noticias, los pequeños acontecimientos del barrio, pero podía sentir que había algo más, que Carmen no me había llamado solo para charlar sobre la última huelga de metro. Finalmente, cuando ya habíamos terminado el café, se inclinó hacia adelante y bajó la voz. «Miguel, sé lo que es estar solo cuando más necesitas apoyo». Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. «Cuando tenía más o menos tu edad, perdí todo en un mal negocio. Nadie de mi familia me ayudó. Me dijeron que era mi culpa, que debía asumir las consecuencias. Fueron años muy duros». La miré sorprendido. Nunca había oído esta historia. Carmen siempre había sido la esposa de mi tío,
la mujer que estaba en la cocina. Nunca había pensado en ella como alguien con un pasado propio, con luchas y fracasos. No lo sabía, murmuré. Poca gente lo sabe. Tu tío, por supuesto, le conocí después, cuando ya había conseguido salir adelante por mi cuenta. Sonrió con cierto orgullo, pero nunca se me ha olvidado lo que sentí entonces. La soledad, la vergüenza, la sensación de que todos te han abandonado. Tragué saliva, luchando contra un nudo que se formaba en mi garganta. Era exactamente lo que yo sentía. Por eso quería verte, continuó. Para decirte que no estás solo, Miguel, y para darte esto. Sacó un sobre del bolso y lo deslizó sobre la mesa hacia mí. Lo tomé con manos temblorosas y miré dentro. Había dinero. No era una fortuna, pero tampoco una cantidad pequeña. Son 12.000 euros, explicó. Carmen, es lo que tenía ahorrado para un viaje que Ramón y yo queríamos hacer a Japón, pero esto es más importante. Me quedé sin palabras. Miré el sobre, luego a Carmen y de nuevo al sobre. No podía creer lo que estaba pasando. De todas las personas que conocía, de todos mis familiares y amigos, ¿era Carmen, la discreta tía Carmen, quien venía a rescatarme? No puedo aceptarlo, dije finalmente, intentando devolverle el sobre. Es demasiado. Carmen puso su mano sobre la mía, impidiendo que le devolviera el dinero. Puedes y lo harás. No es un préstamo, Miguel. Es un regalo. No quiero que me lo devuelvas. Solo quiero que sepas que alguien cree en ti, que alguien te apoya sin condiciones. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y cariño. Por primera vez en semanas, sentí que el nudo que tenía permanentemente en el pecho se aflojaba un poco. Alguien me veía. Alguien me valoraba por quién era, no por lo que podía ofrecer. ¿Pero por qué?, pregunté, con la voz quebrada por la emoción. Apenas nos conocemos, tía. Quiero decir, eres familia, pero nunca hemos sido cercanos. Carmen sonrió, una sonrisa cálida que iluminó todo su rostro. Porque a veces, Miguel, la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien está dispuesto a sangrar por ti. Y yo sé lo que es necesitar una mano amiga y no encontrarla. No quiero que pases por eso solo. Nos quedamos en silencio unos minutos. Yo, procesando lo que acababa de ocurrir. Ella, respetando mi espacio, sin presionarme para que expresara una gratitud que ni siquiera sabía cómo articular. ¿Lo sabe el tío Ramón?, pregunté finalmente. Carmen negó con la cabeza. No, y no hace falta que lo sepa. Este es un asunto entre tú y yo. Eso me impactó aún más. No solo me estaba dando sus ahorros, sino que lo hacía sin buscar reconocimiento, sin utilizarlo como moneda de cambio en su matrimonio. Era un acto de generosidad pura, desinteresada. No sé qué decir, admití. No hace falta que digas nada, respondió ella levantándose. Solo prométeme que seguirás adelante, que no dejarás que esto te defina o te hunda. Eres joven, Miguel. Tienes toda la vida por delante. La acompañé hasta la puerta de la cafetería, aún aturdido por lo que había ocurrido. Antes de despedirnos, Carmen me abrazó. Fue un abrazo breve pero intenso, el tipo de abrazo que te hace sentir protegido, valorado, el tipo de abrazo que llevaba semanas necesitando sin saberlo. Gracias, murmuré contra su hombro. Gracias por todo. No hay de qué, respondió ella, separándose con una sonrisa. Estamos en contacto, ¿vale? Y recuerda, esto pasará. Todo pasa eventualmente. La vi alejarse calle abajo, una figura pequeña pero llena de dignidad. En mi mano, el sobre con los 12.000 euros parecía pesar una tonelada. No por el dinero en sí, que para mí ya no significaba nada, sino por lo que representaba. Compasión, generosidad, amor sin condiciones. Esa noche, al volver a mi apartamento, coloqué el sobre en la mesita de noche y lo contemplé largamente,
De todas las personas de mi entorno, había sido la tía Carmen, la discreta tía Carmen, quien había pasado mi prueba sin siquiera saber que estaba siendo evaluada. Fue entonces cuando supe qué haría con mi fortuna. Durante las semanas siguientes, el sobre con los 12.000 euros permaneció intacto en mi mesita de noche. Cada mañana, al despertar, era lo primero que veía. Cada noche, antes de dormir, era lo último que contemplaba. Se había convertido en una especie de talismán, un recordatorio constante de que, en medio de tanta falsedad y egoísmo, aún existía la bondad genuina. No había vuelto a contactar con nadie de mi familia, excepto con Carmen. Le enviaba mensajes ocasionales, preguntándole cómo estaba, contándole pequeñas anécdotas de mi día a día. Nunca mencionaba el dinero. Ella respondía siempre con calidez, sin presionarme, sin hacer preguntas incómodas. Era como si hubiéramos establecido una conexión silenciosa, un entendimiento mutuo que iba más allá de las palabras. Una tarde, mientras paseaba por la Gran Vía, me detuve frente al escaparate de una joyería. Entre las piezas expuestas había un delicado broche de plata con forma de cerezo en flor. Recordé que Carmen siempre había tenido fascinación por la cultura japonesa. El viaje que había sacrificado por mí era precisamente a Japón. Sin pensarlo 2 veces, entré en la tienda y lo compré. Era un pequeño gesto, insignificante comparado con lo que ella había hecho por mí, pero sentí la necesidad de expresar mi gratitud de alguna manera. Al salir de la joyería, con la pequeña caja envuelta en papel de regalo, me invadió una sensación extraña. Por primera vez en mucho tiempo, había pensado en alguien más que en mí mismo. Por primera vez, el dinero, incluso el poco que había gastado en el broche, tenía un propósito que iba más allá de mi propia satisfacción. Esa noche, sentado en el pequeño balcón de mi apartamento, contemplando el cielo estrellado de Madrid, reflexioné sobre el significado del gesto de Carmen. No era solo el dinero lo que me había impactado, era el hecho de que hubiera renunciado a algo importante para ella por ayudarme. Era la forma en que me había mirado, sin lástima, sin juicio, solo con comprensión y cariño genuino. Comparé ese gesto con la reacción de los demás. Mi madre, ofreciéndome un techo pero ni un euro. Mi hermano y mi hermana, con sus excusas elaboradas. Elena, abandonándome a la primera dificultad. Todos ellos habían fallado no porque no pudieran ayudarme económicamente, sino porque no habían sido capaces de ofrecerme lo que más necesitaba: apoyo incondicional, comprensión, la seguridad de que no estaba solo. El contraste era doloroso pero revelador. Carmen, la persona de quien menos lo esperaba, había sido la única en demostrarme lo que significaba realmente el amor familiar, y lo había hecho sin grandes discursos, sin dramatismos, con la sencillez y la naturalidad de quien actúa por convicción profunda. Me pregunté qué haría yo con mi fortuna. Cuando decidiera reclamarla públicamente, ¿cómo reaccionarían todos aquellos que me habían dado la espalda? ¿Volverían arrastrándose, con sonrisas falsas y disculpas ensayadas? ¿Intentarían actuar como si nada hubiera pasado? La idea me producía una mezcla de amargura y cierta satisfacción anticipada. Podría rechazarlos, como ellos me habían rechazado a mí. Podría mostrarles exactamente lo que se sentía al ser juzgado y abandonado. Pero mientras contemplaba estas posibilidades de venganza, me di cuenta de que ese camino solo me llevaría a convertirme en lo que despreciaba. La riqueza material no significaría nada si me transformaba en una persona rencorosa y amargada. El gesto de Carmen me había enseñado algo fundamental. El valor del dinero no residía en lo que podía comprar, sino en lo que podía significar. Sus 12.000 euros valían más que mis 18 millones porque venían cargados de sacrificio, de empatía, de amor genuino. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé al abogado que había gestionado mi premio y le pedí que iniciara los trámites para reclamar públicamente mi fortuna. Era hora de salir de las sombras, de dejar atrás la farsa
y comenzar a vivir mi vida con autenticidad. Mientras esperaba que se completaran los trámites legales, me dediqué a planificar cuidadosamente lo que haría después. No quería actuar por impulso o por emociones momentáneas. Quería que cada decisión reflejara los valores que ahora consideraba importantes: la generosidad, la autenticidad, la lealtad. Una semana después, recibí una llamada de Carmen. Su voz sonaba preocupada. Miguel, he oído que sigues sin trabajo. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo más? Su preocupación era genuina. Podía sentirlo a través del teléfono. Me conmovió profundamente que, a pesar de haberme dado ya todo lo que podía, siguiera pendiente de mí. Estoy bien, tía, le aseguré. De hecho, me gustaría verte. Tengo algo para ti. Quedamos esa misma tarde en un pequeño parque cerca de su casa. Llegué temprano y me senté en un banco, con el pequeño paquete envuelto en la mano. Me sentía nervioso, como un niño a punto de entregar un dibujo hecho con esmero, esperando ansiosamente la aprobación. Carmen llegó puntual, como siempre. Llevaba el mismo pañuelo azul al cuello y una sonrisa cálida en el rostro. Se sentó a mi lado y me miró con esa mezcla de cariño y respeto que siempre me mostraba. ¿Cómo estás, Miguel? De verdad, mejor, respondí honestamente. Mucho mejor, gracias a ti. Le entregué el pequeño paquete, observando su expresión de sorpresa. ¿Qué es esto? Ábrelo, la animé. Con dedos cuidadosos, Carmen desenvolvió el regalo. Cuando vio el broche de plata con forma de cerezo, sus ojos se iluminaron. Lo tomó con delicadeza, como si fuera un tesoro frágil. «Es precioso», murmuró. «Pero, Miguel, no deberías gastar tu dinero en mí. Lo necesitas para demostrar mi gratitud». La interrumpí suavemente. «No, es por el dinero que me diste, tía. Es por cómo me lo diste. Por ser la única persona que me vio cuando todos los demás miraron hacia otro lado». Carmen me miró con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Se prendió el broche en el pañuelo y lo acarició con la punta de los dedos. «No hice nada extraordinario», dijo finalmente. «Solo lo que cualquiera debería hacer por un ser querido». «Ese es precisamente el punto», respondí. «Debería ser lo normal, pero no lo es. Y eso hace que tu gesto sea aún más especial». Nos quedamos en silencio unos minutos, disfrutando de la tranquilidad del parque, del sol de la tarde que se filtraba entre las hojas de los árboles. No era un silencio incómodo, sino el tipo de silencio que solo se puede compartir con alguien con quien te sientes completamente a gusto. ¿Sabes?, dije finalmente. He estado pensando mucho últimamente, sobre el dinero, sobre lo que realmente importa en la vida. Carmen asintió, animándome a continuar. El dinero puede comprarte muchas cosas, continué. Puede darte seguridad, comodidad, incluso cierto tipo de poder. Pero no puede comprarte lo único que realmente necesitamos: personas que te quieran por quien eres, no por lo que tienes o lo que puedes dar. Es una lección difícil de aprender, comentó Carmen. Y algunos nunca la aprenden. Yo la he aprendido gracias a ti, confesé, y nunca podré agradecértelo lo suficiente. Carmen sonrió, con esa sonrisa serena que parecía iluminar todo su rostro. No necesito agradecimientos, Miguel. Solo verte bien, verte feliz. Eso es suficiente para mí. Cuando nos despedimos esa tarde, sentí que algo había cambiado dentro de mí. El peso de la gratitud que había sentido como una carga se había transformado en algo luminoso, en una especie de brújula moral que me guiaría en las decisiones que estaba a punto de tomar. Esa noche, mientras contemplaba el sobre con los 12.000 euros, tomé la decisión final. Sabía exactamente qué haría con mi fortuna, y sabía que, pasara lo que pasara, el gesto de Carmen había cambiado mi vida de formas que ni siquiera los 18 millones podrían igualar. El dinero que me había dado no era solo una suma material,
Era un símbolo de algo mucho más valioso y escaso: el amor incondicional, la generosidad desinteresada, la capacidad de ver más allá de las circunstancias y conectar con el ser humano que hay detrás. Y eso, comprendí finalmente, era la verdadera riqueza que había estado buscando todo este tiempo. 3 semanas después, los trámites legales estaban completos. Mi nombre aparecería en los periódicos como el ganador anónimo que finalmente había decidido hacer público su premio. El abogado me advirtió que mi vida cambiaría drásticamente una vez que la noticia saliera a la luz. «Prepárate», me dijo. «Todo el mundo querrá ser tu amigo ahora». Antes de que la noticia estallara, decidí organizar una cena. Sería mi última comida como el Miguel que todos conocían, el mecánico arruinado por una mala inversión. Llamé personalmente a cada miembro de mi familia: mi madre, mis hermanos, mi tío Ramón. Incluso contacté con Elena. Les dije que tenía noticias importantes que compartir, que necesitaba verlos una última vez antes de marcharme de Madrid. Las reacciones fueron predeciblemente diversas. Mi madre sonó preocupada, quizás temiendo que hubiera tomado alguna decisión drástica. Mis hermanos mostraron una curiosidad distante. Elena dudó, pero finalmente aceptó venir. «Solo para cerrar este capítulo», dijo, como si me estuviera haciendo un favor. La única a quien no llamé fue a Carmen. A ella le reservaba una invitación especial. La tarde antes de la cena, fui a buscarla a su casa. Cuando abrió la puerta, llevaba puesto el broche de cerezo en flor que le había regalado. «Miguel, qué sorpresa», dijo con una sonrisa genuina. «Pasa, pasa». Su apartamento era exactamente como lo había imaginado. Acogedor, sencillo, con pequeños toques que revelaban su amor por la cultura japonesa, pergaminos con caligrafía, un pequeño bonsái en la ventana, algunas figuritas de porcelana. «Te sienta bien el broche», comenté, señalando la joya en su pecho. Carmen lo tocó con cariño. «Lo llevo siempre. Me recuerda que debo hacer ese viaje algún día». «Sobre eso quería hablarte», dije, tomando asiento en el sofá que me indicó. «Mañana voy a dar una cena para toda la familia. Me gustaría que vinieras». Carmen me miró con cierta cautela. «¿Una cena familiar? ¿Estás seguro? Las cosas no han ido muy bien últimamente con ellos». «Precisamente por eso», respondí. «Es importante para mí que estés allí. Habrá revelaciones». «¿Revelaciones?», repitió, intrigada. Respiré hondo. Había llegado el momento de compartir mi secreto con la única persona que había demostrado merecerlo. «Tía Carmen, hay algo que necesito contarte, algo que nadie más sabe». Durante la siguiente hora, le relaté toda la historia. El premio de la lotería, mi decisión de mantenerlo en secreto, la prueba que había diseñado para ver quién realmente me quería por mí mismo. Le conté cómo todos habían fallado, cómo me habían dado la espalda cuando más los necesitaba, y cómo ella, sin saberlo, había sido la única en pasar la prueba. Carmen me escuchó en silencio, sus ojos agrandándose por la sorpresa a medida que la historia se desarrollaba. Cuando terminé, se quedó callada unos momentos, procesando toda la información. «Entonces, ¿nunca estuviste realmente en problemas económicos?», preguntó finalmente. «No», admití, sintiendo una punzada de culpabilidad. Todo fue una prueba, una forma de descubrir quién estaría a mi lado cuando las cosas fueran mal. Esperaba ver decepción en su rostro, quizás incluso enfado por haberla engañado, pero en lugar de eso, Carmen comenzó a reír. Una risa suave al principio que fue creciendo hasta convertirse en una carcajada abierta. Me quedé desconcertado. «¿Qué es tan gracioso?», pregunté, confundido. Carmen se secó las lágrimas de risa. «Perdona, Miguel, es solo que es como una de esas telenovelas que veía mi madre. El heredero secreto que pone a prueba a su familia». Hizo una pausa y me miró con ternura. «Aunque entiendo por qué lo hiciste».
y me alegra que ahora puedas vivir sin ese peso. Su reacción me desarmó completamente. No había juicio en sus palabras, solo comprensión. Una vez más, Carmen me demostraba por qué era diferente a todos los demás. «Entonces, ¿vendrás mañana?», pregunté. «No me lo perdería por nada del mundo», respondió con una sonrisa pícara. «Aunque no le diré nada a tu tío, creo que esto es algo que debes revelar tú mismo». La cena fue en un restaurante exclusivo del centro de Madrid. Había reservado un salón privado, con vistas a la ciudad iluminada. Llegué temprano para asegurarme de que todo estuviera perfecto. El menú que había seleccionado incluía los platos más exquisitos: jamón ibérico de bellota, gambas de Huelva, cordero asado, los mejores vinos de La Rioja. Quería que la velada fuera memorable en todos los sentidos. Los invitados fueron, llegando uno a uno. Mi madre, con un vestido nuevo que claramente se había comprado para la ocasión. Mis hermanos, Javier y Lucía, ambos visiblemente incómodos. Mi tío Ramón, que me saludó con una formalidad distante. Elena, que entró con ese aire de superioridad que había desarrollado desde nuestra ruptura. Y finalmente, Carmen, discreta como siempre, pero con una chispa de complicidad en los ojos. Durante el aperitivo, la conversación fue tensa y superficial. Nadie mencionaba el elefante en la habitación, mi supuesta ruina económica, mi desaparición de la vida familiar durante semanas. Todos actuaban como si estuviéramos en una reunión social normal, como si nada hubiera pasado. Cuando el camarero sirvió el plato principal, me puse de pie y golpeé suavemente mi copa para llamar la atención de todos. «Gracias por venir esta noche», comencé. «Sé que para algunos de vosotros no ha sido fácil aceptar esta invitación, que hay tensiones sin resolver entre nosotros». Vi cómo mi madre se removía incómoda en su asiento. Elena miraba fijamente su plato, evitando mis ojos. «Os he reunido aquí porque quería compartir con vosotros una noticia importante, un cambio en mi vida que afectará a todos de una manera u otra». Hice una pausa, disfrutando secretamente del suspense. Todos los ojos estaban fijos en mí ahora, algunos con curiosidad, otros con aprensión. Hace 3 meses gané 18 millones de euros en la lotería. El silencio que siguió a mi declaración fue absoluto. Parecía que todos habían dejado de respirar al mismo tiempo. Vi cómo los ojos de mi madre se agrandaban con incredulidad, cómo Javier casi se atragantaba con su vino, cómo Lucía palidecía visiblemente. Elena me miraba boquiabierta, como si acabara de transformarme en otra persona ante sus ojos. «Pero eso no es todo», continué, sin darles tiempo a procesar la primera bomba. Decidí mantenerlo en secreto. Quería ver quién estaba realmente a mi lado por mí, no por mi dinero. Así que inventé una historia, una deuda, una desesperación que no existían. A medida que explicaba mi plan, vi cómo sus expresiones cambiaban, de la sorpresa al entendimiento y finalmente a la vergüenza. Comprendían perfectamente lo que estaba implicando. Todos habían fallado mi prueba. Todos me habían abandonado cuando creían que no tenía nada que ofrecerles. Todos excepto una persona, dije, girándome hacia Carmen, que me observaba con una mezcla de orgullo y emoción. La tía Carmen fue la única que me ofreció ayuda sin condiciones, que se preocupó por mí como persona, no como una inversión o una carga. Vi cómo mi tío Ramón miraba a su esposa con asombro, como si la viera por primera vez. «Los 12.000 euros que me diste», continué, dirigiéndome directamente a Carmen, «eran tus ahorros para el viaje a Japón, un sueño que habías postergado por años, y sin embargo, no dudaste en renunciar a él por ayudarme». Las lágrimas brillaban en los ojos de Carmen. Me acerqué a ella y tomé sus manos entre las mías. «Por eso, mi primer acto como hombre rico será enviarte a ti y al tío Ramón a Japón. No por 2 semanas, como planeabais, sino por un mes completo. Primera clase, los mejores hoteles, un guía privado».
todo lo que siempre soñaste y más. La sala estalló en un murmullo de exclamaciones y comentarios, pero solo me importaba la reacción de Carmen. Ella me miraba con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de hablar. Finalmente, se levantó y me abrazó con fuerza. No era necesario, susurró contra mi hombro. No lo hice para recibir nada a cambio. Lo sé, respondí. Por eso mereces esto y mucho más. Cuando nos separamos, miré alrededor de la mesa. Las expresiones eran un poema: vergüenza, envidia, arrepentimiento tardío. Mi madre había comenzado a llorar silenciosamente. Mis hermanos no sabían dónde mirar. Elena parecía estar calculando mentalmente cuánto había perdido al dejarme. No os he reunido aquí para avergonzaros, dije, volviendo a mi asiento, ni para vengarme. Os he unido para deciros adiós. Expliqué entonces mis planes. Me mudaría a Barcelona, comenzaría una nueva vida, establecería una fundación para ayudar a personas en situaciones desesperadas, personas que realmente necesitaban una mano amiga, como la que Carmen me había tendido. Invertiría en negocios éticos, en proyectos que tuvieran un impacto positivo en la sociedad. Podéis contactarme si realmente queréis formar parte de mi vida, concluí. Pero será bajo mis términos, con honestidad, sin expectativas materiales. Como familia de verdad, no como socios en una transacción. La cena continuó en un ambiente extraño, mezcla de celebración y funeral. Celebrábamos mi fortuna, pero enterrábamos una forma de relacionarnos que había muerto para siempre. Algunos intentaron justificarse, explicar por qué no habían podido ayudarme. Otros se disculparon torpemente, pero sus palabras sonaban huecas, tardías. Al final de la noche, mientras los invitados se iban marchando uno a uno, Carmen se quedó atrás. Me abrazó una vez más, con esa calidez maternal que siempre emanaba de ella. Estoy orgullosa de ti, Miguel, dijo, no por el dinero, sino por la persona en la que te has convertido a pesar de todo. Sus palabras valían más que todos los millones del mundo. En ese momento, supe que había encontrado mi verdadera herencia, no los euros en mi cuenta bancaria, sino la sabiduría para distinguir lo que realmente importa en la vida. Mientras veía a Carmen alejarse del brazo de mi tío, comprendí que el dinero no había sido una bendición ni una maldición. Había sido simplemente un espejo, uno que me había mostrado la verdad sobre mí mismo y sobre quienes me rodeaban. Y esa verdad, por dolorosa que hubiera sido, era el regalo más valioso que podría haber recibido.